del repaso. Mejores. Entonces, en este tema de repaso, lo que vamos a tocar puntualmente va a ser el tema de la coma, ¿no es cierto? Hemos visto que hay diferentes tipos de coma, la enumerativa, la vocativa, la incidental, la elíptica, la conjuntiva, la hiperbática, ¿no? Y cada uno, ¿no es cierto?, conlleva una especie de teoría, ¿no? En la enumerativa, por ejemplo, vamos a ver, pues, que tiene que ver con los elementos los elementos de una enumeración, ¿no? ¿No es cierto? Para cerrar la enumeración se debe colocar antes del último elemento la conjunción y. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, jóvenes, ¿no? Aquí en el ejemplo, por ejemplo, dice, quiero verlo, abrazarlo y besarlo. 1, 2, 3, ¿no es cierto? Hay 3 elementos que está enumerando y los cuales están separados por una coma y una Y, ¿no? Y ahí también tenemos otro ejemplo, hubo caos, confusión y miedo, ¿no? Una coma enumerativa. En la vocativa entendemos que la vocativa sirve para separar el vocativo, y el vocativo es básicamente el interlocutor, el oyente, ¿no es cierto? Sí, aquí están los ejemplos. Cuando dice, claro, compañera, compañera vendría a ser el vocativo. Hey, amigo, también, amigo tendrían que ser el vocativo, ¿no? Recuerden, jóvenes estudiantes vendría a ser el vocativo, jóvenes. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la coma vocativa, pues, separa al interlocutor, básicamente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo también. ¿Quieres, Dulce Paloma, venir? Una pregunta. Bien. Incidental. La incidental tiene que ver con la coma explicativa, la que encierra un elemento accesorio que no tiene vinculación sintáctica con la oración, ¿no? Abrimos la puerta y todavía siento coraje, todo estaba revuelto, ¿no? Entonces, ese todavía siento coraje es un elemento de la oración que no tiene nada que ver con la oración principal. No es modificador directo, indirecto, ni nada por el estilo, ¿no? En eso consistiría una coma explicativa incidental. Y aquí en el ejemplo ponemos entonces entonces llegó no sé cómo llamarlo, y se metió nomás, ¿no? Eh, una, lo que está encerrado entre comas vendría a ser pues el accesorio, ¿no? La frase accesoria, la que no tiene vinculación sintáctica con la oración principal. En la elíptica vemos que es una coma que reemplaza, ¿no es cierto? Esta coma está reemplazando al verbo que es tiene, ¿no? Entonces la coma elíptica se usa pues para reemplazar un verbo y evitar las redundancias, ¿no es cierto? Mi lira tiene un alma, mi canto tiene un ideal. Para no repetir tiene, entonces tengo que poner una coma aquí, ¿no? Aquí igual yo voy por la izquierda y tú, coma, esta coma está reemplazando a voy, ¿no? Por la derecha, ¿no? Bien, y aquí tenemos el ejemplo. Ella se quitó las enaguas, yo mi cinturón con revólver. O sea, yo me quité en este caso. Entonces, ella se quitó, yo me quité, ¿no? Mi cinturón con revólver. En la conjuntiva, y a propósito, eso es un fragmento de la poesía de García Lorca, La casada infiel, ¿no? En la conjuntiva, vamos a ver que lo que hace es separar la conjunción, ¿no es cierto? La coma conjuntiva separa la conjunción, ¿no es cierto? Y va entre comas, este, las frases conjuntivas, sin embargo, no obstante y por lo tanto. No debe usarse la coma para separar el verbo de su objeto, ¿no? O sea, no se puede hacer eso, ¿no? La coma conjuntiva antes de las conjunciones, pero, aunque, mientras, por lo tanto, sin embargo, sino, ¿no es cierto? Y aquí está puntualizando de que debe encerrarse entre comas, ¿no? La frase conjuntiva, no la conjunción en sí. Y aquí en el ejemplo vemos que no quiero asustarlos, pero yo vi una sombra, ¿no? Hiperbática, que es la coma que se utiliza en las oraciones alteradas, dice, desde hoy los médicos van a protestar, ¿no? O sea, está empezando con desde hoy, coma, aquí debe haber una coma, ¿no? En muchos aspectos, coma, los habitantes del lugar no han cambiado, ¿no? En un estado de total abandono lo encontraron, ¿no? Aquí también, y aquí no hemos puesto nada acá, ni aquí ni en la primera, porque según la regla, ¿no? Según la normativa, no es necesario ponerlo. O sea, tú puedes ponerlo, si es que a ti quieres hacerlo, puedes ponerlo, pero no es obligatorio. ¿Por qué? Porque este circunstancial que está empezando la oración es un circunstancial bastante corto. Entonces la regla dice, cuando es un circunstancial muy corto, no es necesario que le pongas una coma ahí.
¿no es cierto? Pero lo puedes hacer, no hay problema. Entonces, en ese sentido, jóvenes, están los usos de la coma, ¿no? Después hemos visto el uso del punto y coma, ¿no es cierto? Para oraciones extensas, o sea, para proposiciones extensas, ¿no? El espectáculo se tuvo que suspender, punto y coma, les devolvieron la plata a todas las personas. Fue necesario sacar a todas las personas del lugar, ya no era posible hacer algo por ello. Entonces, jóvenes, todo esto corresponde pues a oraciones independientes que de alguna manera se han juntado, pero que tienen una relación entre sí, ¿no? Y para eso, pues, un punto no era necesario. O sea, era necesario un punto y coma. ¿Por qué? Porque hay una relación sintáctica umbilical que, que une la segunda proposición con la primera. ¿Sí? Muy bien. Y luego tenemos el caso de los dos puntos, ¿no? Se usan los dos puntos en enumeraciones con un elemento anticipador. Dice, así, siendo así que a su misma edad, 32 años, otros compañeros suyos eran, ¿no es cierto? Uno general o ayudante, otro director de un banco y de una compañía ferroviaria, ¿no? Pronto debieron tomar alguna resolución porque una de las dos cabezas desapareció, la del pelo negro, ¿no? Pero nada había olvidado sino lo que quería olvidar, su mujer, ¿no? Entonces, como ves, en todas estas relaciones hay un elemento anticipador, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, otros compañeros, ¿no es cierto? Esos son el elemento anticipador, ¿no? Otros compañeros, ¿no? Es el elemento anticipador. Aquí pronto debieron tomar alguna resolución. Alguna resolución es el elemento anticipador. Y aquí, pero nada había olvidado sino lo que quería olvidar. ¿Qué quería olvidar? Eso de lo vendría a ser el elemento anticipador, ¿sí? Entonces, jóvenes, vamos a utilizar dos puntos en enumeraciones, pero con un elemento anticipador, ¿no? Se usan los dos puntos también en enunciados relacionados sin nexo, o sin nexo, yuxtaposición, o equivalen a conectores generalmente causales, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, el conde permanecía sentado junto a una mesa cubierta de libros y papeles. Su continente era siempre el de un noble y bien portado caballero. Aquí, estos dos elementos tienen una relación causal. O sea, el conde permanecía sentado junto a la mesa cubierta de libros y papeles, ¿no? ¿Por qué? O sea, cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? ¿No es cierto? Su continente era siempre el de un noble y bien portado caballero. Bueno, esa era la causa por la cual permanecía sentado junto a una mesa cubierta de libros y papeles, ¿no? Esa era la razón, esa era la causa, ¿no es cierto? Muy bien. Y luego habíamos visto el caso de los puntos suspensivos también, ¿no es cierto? ¿Cuál era su relación con el texto en sí, ¿no? Aquí tenemos, si tú quieres omitir una parte de una cita textual, lo tienes que hacer de esta forma. Si los puntos suspensivos van al comienzo, entonces pues simplemente pones al comienzo y al final, así. Pero si tú vas a omitir lo que esté en el medio, entonces tienes que utilizar paréntesis. Paréntesis y en medio y utilizar los puntos suspensivos. ¿Sí? Muy bien. Y luego tenemos el caso de también los refranes, ¿no es cierto? Que también son elementos para poder utilizar los puntos suspensivos, ¿no? Y luego tenemos el caso de los morfemas. Hemos visto los tipos de morfemas que hay. Morfema libre, como el tren, ¿no es cierto? O si no, la calle, ¿no? Hemos visto también los morfemas trabados, como por ejemplo lo que es jugada, ¿no? Que tiene elementos que necesitan de otros elementos para poder subsistir, ¿no es cierto? El caso de, por ejemplo, marinar, ¿no? Marinar, marinero, marea, etcétera, etcétera. Y luego hemos visto el caso del cerrojo, por ejemplo, ¿no? Que también tiene elementos con los cuales se debe contar para poder existir como término, ¿no? Luego tenemos el caso de los morfemas, ¿no es cierto? Habíamos visto el morfema lexical, que básicamente es la parte de la palabra que es invariable. Ojo, y que porte el significado básico, ¿no? De la palabra, es la raíz, ¿no es cierto? Pero así como la raíz, también hemos visto que existe, por ejemplo, el morfema flexivo de género, ¿no? Morfema flexivo de género. ¿Se acuerdan, jóvenes, que hemos dicho que hay 5 morfemas que indican la marca de femenino, ¿no? El a, el isa, el tris, el ina y el esa, ¿no es cierto? Son 5 morfemas que te indican
el género del término, ¿no? El género femenino en este caso, ¿no? También había visto el caso de los morfemas flexivos, ¿no? El morfema flexivo de número, ¿no? O sea, para pluralizar tienes que aumentarle pues una S o una S, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo termine la palabra. Y así también hemos visto el caso de los morfemas amalgama, que se relacionan solamente con los verbos, ¿no? Amalgama es morfema verbal, nada más. Y luego hemos visto el caso de también los derivativos, ¿no? Por ejemplo, el prefijo y el sufijo son elementos derivativos, ¿no? Es prefijo cuando se antepone a la palabra, ¿no? Y es sufijo cuando se pospone a la palabra. Y cuando se pospone a la palabra puede ser de manera flexiva, o sea, género y número, o si no para crear palabras nuevas, como dolor, ternura, hermoso, reflexivo, costear, solear, endurecer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estos son sufijos, ¿no? Sufijos flexivos, derivativos, jóvenes. Recuerden bien estos sufijos derivativos. El or, el ura, el oso, el ivo, el ear, el eser. Jóvenes, los dos primeros son sustantivos. Or y ura son para crear sustantivos, ¿no? Lo mismo también el ero, ¿no? Que ero, jardinero, heladero, carnicero, ventero, a ver, hotelero, etcétera, etcétera. Los que terminan en ero también son sustantivos, ¿no es cierto? Muy bien. Y los oso y ivo son adjetivales. Hermoso, lloroso, costoso, positivo, pensativo, son adjetivales. Y luego verbales. Ear, eser, ¿no? Colorear, endurecer, entristecer, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos encontrar más palabras con esas terminaciones. Digo, entonces, eso sería todo el repaso, jóvenes. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro, jóvenes. Hacer la explicación. A ver, vamos a añadir una página en blanco. Ahí, un momentito, jóvenes. Poner rojo. Este, no tiene ninguna vinculación sintáctica con el resto. Entonces, podemos decir que esta oración tiene una coma incidental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene ninguna vinculación con con el resto de la oración. En cambio, vamos a, vamos a poner esto, jóvenes. Así es, Calderón, incidental. ¿Ya? Ahora, fíjense en esta oración. Voy a borrar esto. Aquí, por ejemplo, jóvenes, ¿ustedes pueden ver alguna diferencia entre estas dos oraciones? A ver, ¿quién me dice? De esa tarde, qué difícil es esto, no pensé en volver tan temprano. Oye, esa tarde, una tarde calmada, no pensé en volver tan temprano. Jóvenes, ¿cuál puede ser la diferencia entre estos dos? Una diferencia sintáctica. A ver, ¿quién me dice, jóvenes? ¿Nadie? ¿Nadie, jóvenes? ¿Nadie puede dar una diferencia entre estas dos oraciones?
Yo te pregunto por otra diferencia, Caxire. Ah, jóvenes, en esta primera opción hemos dicho que esta promoción que está en rojo, aquí, esta promoción, jóvenes, no tiene ninguna vinculación sintáctica con el resto de la oración, ¿no? Sí, pues es un problema, Calderón. No sé cómo podría ayudarte en eso. Bien, entonces, jóvenes, vamos a entender esto. Lo que está en rojo en la primera oración no tiene ninguna vinculación sintáctica, es decir, no corresponde a ninguna función de la oración principal, que es esa tarde no pensé en volver tan temprano. ¿Entienden, jóvenes? Entonces, es incidental porque no tiene ninguna relación con las demás, ¿sí? En cambio, aquí, por ejemplo, ¿qué dice? Esa tarde, una tarde calmada, no pensé en volver tan temprano. Jóvenes, ¿qué función puede tener esta oración, esta frase en rojo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? Ya, bien, Zulka. Sí, o sea, aparentemente pues es explicativa, ¿no es cierto? Pero, jóvenes, pero hay que poner diferencias acá, ¿no? Jóvenes, si una incidental está insertando una proposición que no tiene nada que ver con la oración principal, en esta sí tiene que ver. Esta sí tiene que ver. ¿Qué cosa es? Una explicación innecesaria que se hace del núcleo del sujeto. Pero esa explicación innecesaria, jóvenes, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama, jóvenes? ¿Alguien me dice? Joder, aquí esta frase no tiene nada que ver con la oración principal. Esta sí tiene que ver y cumple una función necesaria acá. ¿Cuál es? Sí, Zulka, es explicar, pero cómo se llama ese elemento que funciona como tal? No, Calderón, todavía no estamos en el tema de las comas, ¿ah? No, no es explicativo, Zulka. ¿Cómo se llama? Se llama, se llama aposición, jóvenes. Así se llama, aposición. Este elemento que es acá se llama aposición. ¿Ya? Vamos a poner otro recurso. A ver, ahí está. Esto, jóvenes, se llama aposición. ¿Ya? Pero, a ver, como ustedes lo han dicho, jóvenes, ¿no es cierto? Zulca, Calderón, esto, como ustedes dicen, esta es una explicación que se hace del núcleo del sujeto. Es una explicación innecesaria, ¿ya? Esa explicación de todas maneras, pero esta explicación tiene un nombre, pues, se llama aposición. ¿Entienden, jóvenes? Esa es la diferencia entre esto y esto. Ahora, cómo lo toma la RAE? ¿No? La RAE dice, ¿no es cierto?, que cómo determina la RAE las estructuras explicativas. La RAE dice, son estructuras explicativas las que interrumpen el curso del enunciado para agregar alguna precisión o comentario sobre el elemento nominal que las precede. Estas estructuras explicativas pueden ser aposiciones, es decir, sustantivos o grupos nominales como en esos casos. O también,
Entonces, jóvenes, eh, en eso radica la explicación de la RAE. Para la RAE, jóvenes, para la RAE, estos dos son incidentales. Para la RAE, jóvenes, las explicativas tienen relación con esto, ¿no? Con esta explicación, ¿no? Las estructuras explicativas. O sea, esto sería una coma explicativa para la RAE, ¿no? Esta de acá, estas comas explicativas. Ahora, también son explicativas las siguientes. Vamos a ver. A la RAE jóvenes son explicativas, esa es también explicativa. Donde dice, muchachos que no habían descansado se vistieron para el evento. Aquí, jóvenes, esta proposición, esta frase que está entre comas, ¿no es cierto? Que lo vamos a poner también de rojo, ¿no? Tiene condición, tiene también condición explicativa, ¿no? ¿Por qué tiene condición explicativa? Porque está explicando algún elemento del sintagma nominal anterior. O sea, en este caso de muchachos. Los muchachos que no habían descansado, o sea, se está refiriendo al total de muchachos que no habían descansado, se vistieron para el evento. ¿Sí? Ahora, jóvenes, esto también está considerado como este, a ver, está considerado como una explicativa también, ¿no? Pero esto no es una posición, ¿no? Esto no es una posición, jóvenes. ¿Qué cosa es? Vamos a ver, ¿ya? Esto no es una posición. ¿Qué cosa es? Es una, es una proposición subordinada explicativa. ¿Y jóvenes? Es todo esto. Ya, es una proposición subordinada explicativa. También se le conoce como cláusula relativa. Así se le conoce, jóvenes. Vamos a ponerlo en el centro para que se pueda ver mejor. Ahí está, ¿no? Y lo podemos, ahí está, centrar. Entonces, jóvenes, esta es una proposición subordinada explicativa. Pero, jóvenes, esta es explicación. Y esta es explicación como su nombre lo dice. ¿Entendido, jóvenes? Para la RAE, ¿no? Para la RAE, esta es una coma explicativa. Para la RAE. ¿Sí? Estas dos de acá. ¿No? Vamos a poner esta acá, jóvenes. No sé si podemos. A ver. Estas dos de acá, jóvenes. Estas dos oraciones, ¿no? ¿Qué cosas son? Son básicamente explicativas. Estas dos, explicativas, ¿ya? Y este, y la incidental sería esta. ¿Entendido, jóvenes? Eso básicamente es la diferencia.
¿Sí? No sé si me dejo entender, jóvenes. Ya. Estas dos de acá son básicamente, se conocen como explicativas. Eso es lo que explica la RAE, ¿no es cierto? Estas dos son explicativas. En cambio, este es incidental. Entonces, dentro de la coma explicativa, jóvenes, estaríamos tocando la posición, ¿no? Estaríamos tocando la posición. Y la incidental sería esta de acá, que es totalmente, un asunto totalmente diferente a ese de acá. Jóvenes, en una explicación, en una coma explicativa, lo que tú vas a encerrar son elementos que funcionan como explicaciones de un elemento de la oración. ¿Sí? Esto, una tarde aclamada, ¿con qué se relaciona? Con tarde. Y acá, que no habían descansado, ¿con quién se relaciona? Con muchachos. Entonces, sí tienen relación, jóvenes, ¿no? Sí tienen una vinculación sintáctica, tienen una vinculación de sentido. Pero, jóvenes, aquí no. Esta oración, esta proposición en la que está en rojo, no tiene nada que ver con ninguna parte de la oración, jóvenes. No tiene ninguna función. ¿Entienden? Entonces, podemos decir que una cosa es la coma incidental. Vamos a poner acá, jóvenes. Vamos a poner acá. Este, coma incidental es diferente. Vamos a ver. Es diferente, un momentito, jóvenes. Pues la coma incidental es muy diferente a la coma explicativa. Es muy diferente a la coma explicativa, jóvenes. Y esta coma explicativa, ¿qué cosa encierra? La coma explicativa. ¿Qué cosa encierra, jóvenes? Dentro de la coma explicativa está la apositiva. ¿Jóvenes? Esta es la estructura de las comas incidentales, jóvenes. No sé si alguien me puede decir si ha entendido o no esta parte para volverlo a explicar, jóvenes. ¿Se entendió esta parte, jóvenes? Y voy a dejar esta viñeta acá para que ustedes puedan hacer la oportuna comprensión después, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, la coma incidental es esta primera de acá. Y la coma explicativa son esas dos de acá, teniendo en cuenta que la primera es una aposición y la segunda es una proposición subordinada explicativa. Pero los dos jóvenes están explicando algo del núcleo del sujeto. Están explicando algo relacionado con el núcleo del sujeto. Son elementos relacionados con algún núcleo del sujeto, con algún elemento del núcleo del sujeto, del sujeto. Pero aquí no. Eso no tiene nada que ver, jóvenes, con el resto, ¿no? En eso consiste la explicación. Puedo dejar esta diapositiva aquí, jóvenes, para que ustedes al momento de descargarla tengan en cuenta esto, ¿no? Bien. Muy buena pregunta, Calderón. Si como te darás cuenta en la estructura, esto, Calderón, es una frase nominal. O sea, una frase nominal, ¿de qué se compone? Se compone de un determinante más un sustantivo, porque aquí tarde está sustantivado, ¿no? Y con un adjetivo, con un complemento. En cambio, la proposición subordinada tiene como elemento, primero, este enlace, el qué, que es un completivo.
y el verbo. Habían descansado. ¿Te das cuenta? Entonces, una posición es una frase nominal. Una proposición subordinada es una frase verbal que tiene enlace más verbo. ¿Me dejo entender Calderón? Ok. Bien, joven, entonces lo voy a dejar esto ahí para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan ver con más detenimiento más tarde. Bien, entonces eso sería todo, jóvenes. Vamos a, ahora a ir al balotario, ¿no? Para ver si es que hemos entendido o no el tema, ¿no? Vamos a ver, jóvenes. A ver, aquí está el tercer balotario. Pues este balotario es eh, ese balotario es lo que va a venir en el examen, ¿ya? Oye, ¿se ve la pantalla? Oye, ¿se ve el balotario? No, profesor. ¿No se ve? Ay, ya. No. Ahora, Ahora sí, profesor. ok, ya, muy bien. Primera pregunta entonces, jóvenes. A ver, respuestas en el chat. Una coma explicativa se puede asumir como una coma positiva, un tipo de coma contextual, una explicación necesaria, un complemento, una coma incidental. Jóvenes, ya ahí tenemos una respuesta de la cruz. ¿Del resto jóvenes, los jóvenes? Taxire, dice que es la B, un tipo de coma contextual. ¿La otra respuesta, jóvenes? A ver, Vía Errada dice que es una coma positiva, igual que de la Cruz, ¿no? En cambio, Zulca dice que es la C, una explicación necesaria. Ya, otra respuesta, jóvenes. A ver, ¿nadie más? A ver, Cajahuanca, Cajahuanca, ¿me escuchas? Cajahuanca, ¿me escuchas? Cajahuanca a la una, Cajahuanca a las dos, Cajahuanca a las tres. Tutora, si me está escuchando, por favor, no está Cajahuanca. Sin embargo, su cámara está ahí. Sí, está el aula, pero no responde ni por el chat. Entonces está con falta, tutora. Ya, profesor, y ahorita le voy a enviar un mensaje de WhatsApp. Ya. Ahora converso con Mertz. Mertz,
Buenos días, Bendezú. A ver, converso con Merz. A ver, Merz, ¿tú qué opinas? Según Zulca, en la primera pregunta es la C. Y según este Caxire es la B. ¿Tú qué opinas? Una coma explicativa se puede asumir como. Bueno, Calderón también dice que es la C. Ah, también opinas que es la C. Una explicación necesaria. Ya. Bien, ¿qué opina a ver, ¿qué opina de la Cruz? Urbino también dice que la C. Ya, a ver, estoy hablando con de la Cruz. ¿Qué opina de la Cruz? A la A. Una coma positiva. Ya. ¿Alguien más? A ver, Urbino, ¿por qué no estás con la cámara encendida, igual que Zavala? A ver, ¿qué opina Guaranga? Guaranga, Guaranga, ¿me escuchas? Ya, Guaranga, en tu opinión, ¿cuál es la alternativa correcta en la 1? Una coma explicativa se puede asumir como. La C también. Ok, Guaranga, muy bien. Bien, jóvenes, a ver, jóvenes, que esto es con nota, ¿ya? Y todo lo que me han contestado ahorita, ya no vale que se rectifiquen. ¿Hablo claro, jóvenes? O sea, esta debe ser su respuesta total, ¿ya? Jóvenes, parece que ustedes no han entendido bien el tema entonces. Pues yo les digo, yo les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿se han entendido? O sea, ¿hay alguna duda? Y ustedes me han dicho que no. O sea, el único que me contestó fue Calderón y me dijo, sí, profesor, todo está clarísimo, más claro que un día soleado. Pero jóvenes, sin embargo, no me están respondiendo eso. A ver, retrocedamos. A ver, tanto Guaranga como Urbino, Merz, después ¿quién más? Merz, Calderón, ¿no es cierto? Zulca, ¿no? Zulca, caramba, ¿no? Este, me dicen que es la C, ¿ya? O sea, una explicación necesaria. Pero jóvenes, hemos dicho hasta el cansancio, ¿ya? Que la coma apositiva, ¿qué cosa es la coma positiva? De la que encierra una posición. ¿Qué cosa es la posición? Una explicación innecesaria, o sea, que no es necesaria. ¿Entienden, jóvenes? Y también hemos dicho que la subordinada explicativa también tiene esa condición. Es innecesaria, jóvenes. Entonces, pues, ¿de dónde me sacan ustedes que puede ser la C? ¿No? La C dice una explicación, jóvenes, pero no es así, pues. La posición no es una explicación necesaria, es innecesaria. O sea, no es necesaria, no es relevante, no es importante. ¿Ya? Y la proposición subordinada adjetiva tampoco, jóvenes. ¿Ya? ¿Qué cosa hemos dicho? Hemos dicho que la coma explicativa tiene una relación, o sea, tiene una semejanza, es muy parecida, casi idéntico, se puede decir que son sus hermanos gemelos. ¿De quién? ¿De quién, jóvenes? ¿Acaso no dije que es de la aposición?
Jóvenes, le dejé el cuadrito siguiente. O sea, otra vez, ¿ya? A ver, jóvenes, aquí hemos dicho que la coma incidental es muy diferente a la coma explicativa y que la coma explicativa se relaciona con la positiva. O sea, estos dos son parecidos, jóvenes, ¿ya? Son parecidos, entonces se le puede llamar pues explicativa a cada uno. ¿Por qué? Porque en el fondo explican, pues. Una tarde calmada explica a tarde. Que no habían descansado explica a muchachos. Entonces, jóvenes, son explicativas, pues, ¿no? Entonces, jóvenes, yo no sé exacto, Calderón, era la A, jóvenes, era la A, porque explicación tiene que ver con aposición, ¿ya? Ahora, jóvenes, a ver, también podemos decir lo siguiente, jóvenes, a ver, este, vamos a, vamos a duplicar esto, ¿ya? Los muchachos, vamos a borrar esto de que no habían descansado por otra cosa. Vamos a poner acá, vamos a ver, los muchachos, este, ahí está. Los muchachos cansados se vistieron para el evento. Jóvenes, esto también es una explicación. O sea, esto también es una fórmula, es un elemento explicativo. Este de acá. Los muchachos cansados se vistieron para el evento. ¿Entienden, jóvenes? Entonces, pues, hay dos formas de estructurar una proposición, o sea, un elemento explicativo. Esta es una, Estas comas de acá son comas explicativas. Estas comas de acá son comas explicativas. Los dos son explicativos, jóvenes. ¿Ya? Explicativos. Esa es la única coma que se le puede llamar apositiva, pero que de todas maneras también es una explicación. ¿Entienden, jóvenes? Por eso es importante que ustedes entiendan esto. ¿Ya? Es importante que ustedes entiendan esto, jóvenes. Que una coma explicativa se relaciona con la positiva y que todo esto es muy diferente a la coma incidental. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Seguimos. Ya, ahora, jóvenes. Entonces, en la producción uno pues tiene que ser esta, una coma positiva, ¿ya? Ahora, jóvenes, y acá, marque verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. A ver, jóvenes, el punto es una pausa breve. ¿Falso o verdadero? Ya, ajá, muy bien, muy bien, jóvenes. ¿Se dan cuenta? O sea, por ejemplo, Asto de la Cruz, Asto y la Cruz me sorprende, jóvenes, ¿no? Asto y la Cruz, a ver, escúchenme, jóvenes, ¿en qué momento hemos dicho que sobre el punto? Cuando hemos hablado sobre el punto, hemos dicho que el punto es la pausa más larga que existe, ¿no? Por eso eso tiene que ser falso, pues. Tiene que ser falso, jóvenes. Y luego, acá, la coma que reemplaza es la elíptica. ¿Falso o verdadero? ¿Ya jóvenes solamente Mes va a contestar? Muy bien, Lara. ¿Quién más, jóvenes? ¿Quién más?
Bien, claro, pues jóvenes, esto tiene que ser verdadero. Ahora, la siguiente. La coma que separa al interlocutor es la incidental. ¿Falso o verdadero? Huarcaya dice que es falso. El resto de las opiniones jóvenes, la coma que separa al interlocutor es la incidental. ¿Falso o verdadero? Según Vía y Radio Huarcaya es falso. ¿Qué más? Calderón, verdadero. Ya, Rivas Plata dice que es falso. Vilca y Asto también dicen que es verdadero, al igual que Calderón. Zavala dice que es falso. Guaranga que es falso. Rivas Plata dice, muy bien, Rivas Plata. Bien, ya, según Mer también es falso. Surca también es falso. Claro, pues jóvenes, a ver, converso con Asto, Vilca y Calderón. Jóvenes, Asto, Vilca y Calderón. Hace rato hemos explicado en qué consiste la incidental, jóvenes. La incidental es cuando tú vas a insertar en la oración un comentario acerca de la oración. Y eso pues no tiene nada que ver con el interlocutor. No tiene nada que ver, jóvenes. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eso es falso. ¿Ya? Es falso. Ahora, dice, la coma hiperbática se usa en oraciones alteradas. ¿Falso o verdadero? Urbino dice que es verdadero. Vía Irrada también. De la Cruz, Merz también dice que son verdaderos. Guaranga también dice que es verdadero. Bueno, jóvenes, la, la coma hiperbática tiene que usarse solamente en oraciones alteradas. ¿Ya? Esto es pues verdadero. Y lo último, la coma enumerativa se usa para ordenar cosas o sucesos. ¿Falso o verdadero? Según Guaranga es falso. Según Guaranga es falso. ¿Qué dice el resto de los jóvenes? Bautista dice que es verdadero. Claro, jóvenes, la coma enumerativa sirve para ordenar, pues, ¿no es cierto? O sea, primero tienes que enunciar los elementos que vas a ordenar, ¿no es cierto? Esto tiene que ser verdadero. ¿Sí, jóvenes? Ahora, jóvenes, la coma que separa la conjunción se llama, ¿cómo se llama, jóvenes? Ojo, entienden una cosa, me tienen que poner aquí solamente el nombre, jóvenes, nada más. A ver, practiquen en el chat. Exacto, muy bien, Villarrada. Jóvenes, respuestas de la 3. Exacto, de la Cruz. Jóvenes, jóvenes, tengan mucho cuidado también cómo escriben, ¿ah? ¿Ya?
Cuando yo digo minúscula, tiene que ser con minúscula. Si yo digo mayúscula, lo escriben con mayúscula. ¿Entendido, jóvenes? ¿Ya? Pero ¿cómo se escribe esto entonces? Se escribe así, jóvenes. Bien, jóvenes, lo vamos a educar con rojo, ¿ya? Esto también lo vamos a... con rojo. Esto también lo vamos a poner en rojo. Ahí está. ¿Está? La coma que separa la conjunción se llama conjuntiva. ¿Sí? Ya, jóvenes. 4. ¿Dónde hallamos una coma mal colocada? ¿Ah, jóvenes? ¿Dónde hallamos una coma mal colocada? Jóvenes, respuestas. Según Vía y Rada, es la B. O sea, al atardecer en un descampado los animales pastaban silenciosamente. Y decir silenciosamente. Ya. Ya, según Vía y Rada es la B. A ver, jóvenes, más respuestas, por favor. La única que ha contestado es Vía y Rada. Urbino también dice que es la B. A jóvenes, más respuestas, por favor. Rondón dice que es la D. O sea, te esperaré aunque tenga que dormir en la calle. Zulca dice que es la C y Rivas Plata la B. Guaranga dice que es la C. Zavala opina que es que es la B también. Ojo, entonces la respuesta correcta sería, vamos a ver, respuesta correcta es la B. Y ahora, ¿por qué la B? Porque, jóvenes, no debería existir una coma entre animales y pastaban, porque animales, o sea, todo esto sería el sujeto, ¿no? Los animales, es el sujeto. Predicado, pastaban silenciosamente al atardecer en un descampado, ¿ya? Entonces, jóvenes, esta coma debería eliminarse, porque no se puede poner una coma entre el sujeto y el predicado. No se puede, jóvenes. Está prohibido, ¿sí? Ya. Entonces, aquí, ahora, acá, jóvenes, dice al atardecer, yo puedo poner una coma o no acá. Es mi decisión. Pero si esto se alarga, entonces tengo que poner necesariamente una coma. Y eso es una coma hiperbática, ¿no es cierto? Por esa razón. ¿Sí? Entonces, jóvenes, la respuesta correcta sería en la B en esta pregunta. 5. Ubique la coma correctamente colocada. ¿Ah, jóvenes? La 5, ¿cuál sería?
Guaranga dice que la E. Dice una coma correctamente colocada. Guaranga dice que la E. C o B, según según Guaranga es la C o B. O sea, puede ser la, todo era claro, al menos así lo creíamos con respecto a Samuel, y Nicolás cogió la puerta con unas hojas de madera de ébano y la cerró violentamente. Así tiene razón, tiene razón Zulka. Vamos a corregir esto. Todo era claro, al menos así lo creíamos con respecto a Samuel. Ah, jóvenes, aquí, oye, la E está correcta, de la Cruz, la E es correcta. Ah, dice correcta, ¿no? Ubique la coma correctamente colocada. Ujú. Así, jóvenes, tendría que ser la E. Ujú. Exacto. Sería la E, jóvenes. Ujú. Bien, bien, jóvenes, se nos acabó el tiempo. Le voy a dejar el solucionario de ese voluntario en el internet. Mientras tanto, jóvenes, por favor, eh, conéctense con el intranet para poder dar su temático, por favor. A ver, jóvenes. Jóvenes, ya se conectaron con intranet ya.